Hola hermanos, muy buenas noches. Estamos ya aquí en esta noche lluviosa, en esta noche fría, pero muy contentos de poder estudiar una vez más un tema acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, vamos a comenzar. Mire, seguramente usted conoce alguna obra famosa, alguna escultura, una pieza musical famosa. Y vamos, hay muchas formas de hacer, de manifestar el arte, de manifestar esas obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser música, como ya dijimos, puede ser alguna escultura. Y la persona que hace o que lleva a cabo esas obras se le llama autor. Ajá. ¿Y sabía usted que nuestro Señor Jesucristo también es un autor? Y aquí nos podemos preguntar, ¿será que Jesús es un artista? ¿Será que es un pintor, un escultor? ¿Qué tipo de autor es nuestro Señor Jesucristo? Y fíjese, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo, dice así, Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Según en este versículo que acabamos de leer, Jesús es el autor de una obra maestra, no es autor de una canción, no es autor de una escultura, es autor de una obra que se llama fe. Vamos a descubrir en estos minutos a qué se refiere todo este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que todo, vamos a orar, ¿vale? Señor, estamos dispuestos a descubrir que tú eres un autor, estamos dispuestos a escuchar y a analizar cada aspecto de esta autoría que es la fe. Nos disponemos a escuchar tu voz, nos disponemos a aprender de ti y a conocerte cada vez más, así como lo hemos venido haciendo en semanas anteriores. Gracias por la oportunidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como ya mencionamos anteriormente, existen infinidad de autores. La historia está llena de gente que se hizo famosa por sus obras, gente que realizó música muy bonita, esculturas, etcétera, escribió poemas. Pero por sobre todos esos autores, sobre todas esas personas, se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor de obras que nadie puede hacer. No quiero decir que cualquiera pueda hacer música, porque no es cierto, pero varias personas o muchas personas pueden hacer música, muchas personas pueden hacer poesía, muchas personas pueden hacer una escultura, un poema, etc. Pero, ¿quién puede hacer fe? ¿Quién puede decir mi obra es la fe? Porque todos los autores parten o crean sus obras de lo que ya está creado. Por ejemplo, un escultor que talla una piedra, que talla madera, parte de su materia prima es, ese trozo de madera que es parte de la creación. El escultor no creó la madera, pero nuestro Señor Jesucristo, lo que crea, nadie lo puede crear. Él es el autor de cosas que nadie puede crear. Hablando específicamente de la fe, ¿dónde podremos conseguir fe? La fe no está en la naturaleza. La fe
no es un elemento químico. La fe no es algo que puedas pedir a Mercado Libre y que te llegue al otro día en 24 horas, ¿no? La fe no es algo que nosotros podamos crear, porque el único autor de la fe, pues es Cristo, lo vamos a descubrir. ¿Y desde cuándo es la fe? ¿O cómo entendemos la fe? Mire, en Hebreos 11:3 dice la Biblia, lo voy a leer, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, hermano, la fe es antes de todo. La fe es antes de todo. Y este versículo es muy importante que lo entiendan. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ahora, ¿cómo fue esto? Por la palabra de Dios. Ya hemos estudiado en ocasiones anteriores que cuando nos referimos a la palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo en la creación. El Padre decía algo, y el Verbo es el que realizaba esa obra creadora. Por lo tanto, aquí en este versículo, en Hebreos 13:3, la palabra de Dios está, en el dicho de la palabra de Dios, se está refiriendo específicamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de aquí podemos deducir, hermano, que Jesucristo es la fe misma. Sé que es complicado de entender, pero lo vamos a explicar. Jesucristo es la fe misma. Dice el versículo: por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo toma de sí mismo para hacer una obra de fe en nosotros. Jesucristo es la fe misma. Ahora, vamos a estudiar un poquito pues la definición bíblica de fe. Como usted sabe, estamos tocando prácticamente el capítulo 11 del libro o la carta a los Hebreos, y en el capítulo 11, verso 1, está lo que conocemos como la definición bíblica de la fe. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y resaltemos dos palabras: la espera y la convicción. Creo que estos son como que los elementos más importantes de la fe. Si tú dices tener fe y no estás dispuesto a esperar, vamos, ahí habría un problema, ¿no? Si tú dices tener fe y dudas o dudamos de lo que se nos dijo, creo que podríamos estar en una situación donde no estamos teniendo realmente fe. Uniendo estas dos palabras con lo que dijimos antes, la fe se trata de tener la convicción, es decir, estar convencido por Jesús, estar convencido de que Jesús es real, de que sus promesas son reales y que estamos esperándolo. ¿Usted ya se dejó convencer por Jesús? La predicación de Jesucristo ya le convenció y realmente lo estamos esperando. Es importante tener esto: esperar y convicción. Ahora, ¿desde cuándo en la Biblia podemos mirar que empieza a operar la fe, esta convicción, esta espera? Mire, los cristianos no podemos concebir nuestra vida en Cristo sin la fe. A veces pensamos: ¿será que la fe vino cuando Cristo murió por nosotros? Ya vimos que no, ya vimos que la fe es desde antes. Es más, por la fe se creó todo. O tal vez la fe se fue y no ha regresado, se fue cuando Cristo regresó, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿La fe desde cuándo es? ¿La fe desde cuándo opera? Mire, la fe está operando en
en la tierra desde el principio de los tiempos. Nada más que vamos a hacer ahí una pequeña anotación. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, hay que recordar que ellos estaban conectados con Dios, vivían con Dios. La presencia de Dios, dice la Escritura, que se paseaba en el huerto donde ellos habitaban. Y ¿saben una cosa? No esperaban nada. No esperaban absolutamente nada y no tenían que creer en Dios. Y aquí no se me espante, ahorita les explico. No tenían que creer en Dios simple y sencillamente porque lo tenían ahí, porque podían verlo. Por lo tanto, ese tiempo, no sabemos cuánto, en el que Dios crea al hombre, yo le digo a mi esposa, les duró 3 capítulos, o menos, pero les duró muy poco. El que no tuviera, el que la fe no la necesitaran. ¿Cuándo necesitaron a Adán y Eva la fe? En el momento que el pecado, en el momento que Adán y Eva realizan ese pecado. En ese momento, esa comunión que tenían con Dios, esa presencia, se aparta de ellos. Entonces, a partir de que ellos pecan, tienen la necesidad de esperar, y la necesidad de creer en un Dios que ya no podían ver. Pasa lo mismo con nosotros, lo vamos a estudiar más adelante. Desde ese momento, hermano, desde el momento en que Adán y Eva pecan, surge la necesidad en nosotros, como seres humanos, de tener fe. Repito, Adán y Eva no la tenían. Cuando ellos fueron creados, su vida era perfecta, porque Dios estaba con ellos, porque no conocían el pecado, porque no habían hecho nada malo. Es el pecado el que viene a destruir, a romper, a quebrantar esa relación esa relación perfecta que Dios había deseado y estipulado para Adán y para Eva, y que la deseaba para nosotros. Entonces, como ya se lo dije, se lo platiqué aquí, cuando se rompe el pecado, surge la necesidad de una restauración, de eso que se rompió a causa del pecado. Ahora hay necesidad de que se vuelva a unir, hay necesidad de que alguien venga y lo una nuevamente, hay necesidad de que alguien venga y nos salve de esa condena que es haber pecado. Por lo tanto, surge la necesidad de un Salvador, surge la necesidad de un Redentor, surge la necesidad de un mediador entre Dios y nosotros, entre el Padre y nosotros, desde el momento. ¿Dónde dice eso, hermano? En Génesis 3:15. Voy a esperar unos segundos para que lo busque. Y aquí vamos a poner mucha atención, porque está interesante. Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad. Esto lo pongo rápido en contexto. Este es el versículo donde ya comieron del fruto, y Dios empieza como a deslindar responsabilidades, ¿no? Y en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y luego vas a decir, a ver. Vamos a explicarlo. Fíjese bien. Este versículo, hermano, es la primera promesa que Dios hace de mandar un Salvador. Este versículo hace referencia a Jesucristo. Y tú me vas a decir, hermano, pero en ningún lado dice Jesucristo. Vamos a explicarlo. Dice el versículo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente
y la simiente suya. Aquí Dios le está hablando a la serpiente. Ajá. Dice, la simiente suya. Y aquí voy a explicar rápidamente. Cuando hablamos de una simiente, estamos hablando de una semilla. Ajá. Ahora, anatómicamente hablando, humanamente hablando, la simiente sale del varón. De ahí incluso viene una palabra. Y aquí la Escritura nos refiere, nos enseña que de la mujer va a salir ese Salvador, de la mujer va a salir o va a proceder ese mediador, ese que va a unir nuevamente la relación. Y eso nos refiere a María, que del nacimiento virginal de María va a nacer nuestro Señor Jesucristo. De este nacimiento milagroso, porque no intervino ahí el hombre, sino solamente una mujer, de ese nacimiento iba a dar a luz nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Dice, esta te herirá en la cabeza. Cuando Cristo es crucificado, aplasta literalmente a la serpiente, que es el enemigo. El derramamiento de la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, aplasta al enemigo. Por lo tanto, el enemigo está derrotado. Y esta, hermano, es la primera vez que existe la promesa en la Biblia de un Redentor, de un Salvador. Y bueno, aquí ya Adán y Eva ya habían perdido esa condición de no necesitar, porque veían de no necesitar. Empiezan a hacer efectiva la definición que está en el libro de los Hebreos. Surgió la necesidad de esperar un Salvador. Y esa necesidad también de creer en un Dios que ya no iban a ver. Ya no iban a ver ese Dios que se paseaba en el huerto, ya no iban a ver ese Dios que les hablaba, ya no. Ahora tenían que esperarlo. Ajá. Y también al mismo tiempo surgen nosotros, los seres humanos, por ese pecado de Adán, de Eva, surge en nosotros la necesidad de esperar a nuestro Salvador, desde ahí, desde ese momento. Ahora, partiendo de que todos los hombres necesitamos fe, ¿no? Sin la fe, lo platicábamos con mi esposa, si nosotros no tuviéramos fe, no nos levantaríamos de la cama. No tendría sentido nuestra vida si nosotros no tuviéramos fe. No haríamos nada. Si no tuviéramos la convicción de esperar un Salvador, no tendría sentido nuestra existencia. Ahora, podemos mirar también que desde Adán siguieron más personajes, más hombres que utilizaron la fe, que creyeron, que esperaron en un Salvador, incluso sin tener idea de quién iba a ser este Salvador. Vamos a ver unos ejemplos. Abel. Y esto está en ese mismo capítulo 11 del libro de los Hebreos. De hombres que sin saber quién era ese Salvador, quién era ese mediador, por fe actuaron e hicieron cosas importantes que son aplicables para nosotros. Vamos a verlo. Mire, Abel dice el versículo 4 en el capítulo 11: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio. Y mire, vamos a aplicarlo a nuestra vida, porque a veces creemos que no nos concierne eso. Hay que reflexionar, hermanos, ¿cómo me estoy comportando yo?
Me conformo con hacer cosas medio bien, así como la mayoría. A veces digo, no, pues lo que hago es aceptable. Pero fíjese que Abel no se conformó con eso. Dice la Biblia que por la fe, por esa convicción de un Salvador, por esa convicción y por esa espera, fue movido a realizar cosas más excelentes. ¿Cómo estamos haciendo nosotros las cosas, hermano? ¿A medias? ¿Hay más o menos? ¿Nuestra vida es testimonio de excelencia? Dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Podemos entender aquí que el sacrificio de Caín no era malo. Podemos entenderlo. Pero el de Abel era más excelente. Abel se esmeró, ahí usted conoce la historia, dice que tomó de lo más gordo, que tomó de lo más bueno para hacer más excelente a esa ofrenda que iba a darle a nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que reflexionar. La fe que opera en nosotros nos hace hacer las cosas más excelentes. Esto es una reflexión que cada quien tiene que hacer. Vamos a ver otro personaje en el Antiguo Testamento que fue movido por la fe. Y acuérdese, la fe es Dios, la fe es Cristo. La fe es Jesús. Él es la fe. Y estos hombres, sin saber siquiera quién era Jesús, estaban dejando mover por Cristo, por esa fe. Noé, fíjese lo que hizo Noé, movido por la fe. Dice el versículo 7, por la fe Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Aquí opera lo de esperar y lo de un Dios que no vemos. A Noé, usted sabe la historia, solamente vamos a comentarla. Dios le dijo, va a venir un diluvio, no le dio fecha ni le dijo absolutamente nada, le dio los planos de un arca y le dijo, hazla. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? Dice la Biblia, con temor preparó el arca que en su casa para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vamos a reflexionar igual como lo hicimos en el personaje anterior. Hermano, obedecemos, y me voy a incluir, ¿no? Obedecemos con temor cuando somos advertidos de lo que Dios nos dice. ¿Qué es obedecer con temor? ¿Qué se imagina usted? A ver, ahí pónganme en los comentarios, ¿qué se imagina usted obedecer con temor? Vamos a ver lo que dice la Biblia respecto de Noé. Pero, mire, ¿qué es obedecer sin temor? Es obedecer sin estar pidiendo explicaciones. Se imagina que ahí Dios le dice, oye, hazte un arca porque voy a mandar un diluvio. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo? Necesito que me digas una fecha exacta de cuándo va a llover. No, sin explicaciones. Yo no digo que usted abandone su lógica, que usted abandone su razón. Pero cuando Dios habla, hermano, hay que obedecer con temor. Cuando Dios dice, haz esto, haz lo otro, obedecer con temor. Quizás no vemos, es más, les voy a decir una cosa, hubo hombres que no vieron, nunca vieron concluido. El mismo Moisés no vio la entrada, pero siempre actuó con fe. Nunca entró a la tierra prometida, pero él actuó con fe. Se equivocó, cierto, pero actuó con fe. Y hablando aquí específicamente de Noé, yo me lo imagino que en el momento que Dios le dijo, pues empezó a juntar la madera, los elementos, todo eso. Tardó mucho tiempo, sí, pero obedeció con temor. Y yo sé que esto es difícil, hermano. Yo no estoy diciendo, bueno, es una cosa bastante sencilla, ¿no? Es difícil. Es difícil obedecer lo que no vemos. Es difícil obedecer cuando no nos dan una explicación.
Sobre todo en estos tiempos son muy peligrosos, hermano, porque todo el mundo quiere explicación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué hora? Sí, hermano, si usted tiene la certeza de que Dios le dijo algo, hágalo y obedézcalo con temor. Ajá. Y lo logró. A pesar de que Jesús no había venido físicamente, ya actuaba en Noé, ya actuaba la fe. Y dijimos que la fe es Jesús. Jesús, sin haber venido físicamente, ya actuaba en Noé y en el primer personaje que vimos, que fue Abel. Van dos cosas que nos ha enseñado Abel y que nos ha enseñado Noé. Vamos con una tercera persona del Antiguo Testamento. Sara. Sara tuvo fuerzas para hacer lo que no era capaz de hacer. En todos los aspectos, en el aspecto anatómico, en el aspecto físico, en todos los aspectos. La Biblia dice que Sara era estéril. Ajá. Dice el Hebreos 4:11, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, ojo con lo que sigue, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, mire, vamos a juntar las tres frases, las más significativas, creo yo, la de Abel, la de Noé y la de Sara. La frase que nos deja Abel es más excelente. La frase que nos deja Noé es obedecer con temor. Y la frase que vemos de Sara es recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer. Hay muchas otras cosas más. Por cuestiones de tiempo no las podemos analizar. Hermano, si usted quiere recibir fuerzas, necesita tener fe, necesita creer en aquel que es fiel y que las va a dar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en cosas imposibles para nosotros? Pero la fe hace que tengamos la fuerza para ver esos milagros. Y miren, para cerrar las ideas, en estos tres ejemplos que vimos, miramos que a pesar de que Jesús no había hecho el sacrificio, su sacrificio, Él ya operaba en la vida de las personas. Porque Él es la fe. Cristo ya operaba en la vida de las personas. Repito, no había venido, pero el Señor Jesús ya operaba. Y ¿sabe qué? Estas personas solamente cumplían los dos requisitos que vimos anteriormente. Esperaban y creían. Esperaban y creían. Esos son los dos requisitos del fe. No está tan complicado. A veces nos lo hacemos muy complicado. Esperar y creer. No le veo mayor complicación. Vamos a continuar. Pues usted sabe, ¿no? No le voy a dar un tour por el Antiguo Testamento. Hay muchos hombres, muchos ejemplos. Ajá. Vimos nosotros tres. Pero hay muchas personas que hicieron grandes cosas. Pero la promesa de Génesis 3:15 no se había cumplido, no se había materializado. Faltaba aquel redentor, faltaba que aquel Salvador viniera para restaurar esa relación y pudiéramos tener otra vez por medio de él ese acceso que se había perdido por causa del pecado. ¿Cuándo viene esto? ¿Cuándo sucede esto? En Lucas 2:11. Dice la escritura en Lucas 2:11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ese de Génesis 3:15 es ese Salvador, que es Cristo el Señor. Y por fin
después de muchos años, llega el día, ese glorioso día que nace nuestro Señor Jesucristo, hace su obra, predica el Evangelio y muere. Pero hay que entender una cosa, hermano. Ponga mucha atención en esto que le voy a decir. El nacimiento y aún la muerte del Señor Jesucristo no es la consumación de la fe. Repito, el nacimiento y aún la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es la consumación de la fe, puesto que Él cumplió la obra redentora, dándonos la posibilidad de tener acceso por medio de Él a una vida eterna. Vamos a explicar esto. Usted va a decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Miren, al igual que los hombres del Antiguo Testamento, que tenían que esperar ese Salvador, nosotros también lo tenemos que esperar otra vez. Ciertamente, Él ya vino, Él es el Salvador, Él vuelve a unir esa separación. Sin embargo, se volvió a ir, pero va a regresar. Y ese tiempo nosotros tenemos que esperar y creer que va a regresar. Otra vez los dos requisitos: creer y esperar. Creer y esperar. Ajá. Juan, en el capítulo 14, dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Tenemos que esperar. El Señor no va a mentir. Él no miente. Él es la verdad. ¿Y qué tenemos que hacer en ese lapso de tiempo? Yo no sé cuánto falte. La verdad no me afana el decir, ya se tardó 2021 años, ya. No, hablo por mí. Yo sé que hay personas que dicen que ya viene pronto, que va a venir. Probablemente, estoy seguro que él ya viene. No sé cuándo, pero de lo que sí estoy seguro y de lo que sí creo es de que él va a venir. ¿Cómo tenemos que esperarlo? Así como los tres ejemplos que vimos. Hacer las cosas con excelencia. Mientras Él venga, tenemos que hacer las cosas con excelencia. Mientras Él venga, tenemos que obedecer. Mientras Él venga, Él nos va a dar fuerza. ¿Para qué? Para afrontar este mundo. Este mundo es difícil, hermano. Este mundo, el mismo Jesús lo dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y de dónde vamos a sacar las fuerzas, hermano? De Cristo. ¿De dónde las vamos a sacar? De Él mismo. Él nos da de sí mismo. Ajá. Y como dijimos, así como ellos, pues tenemos que hacer algo. Noé, Abel y Sara hicieron cosas. Vean lo que dice en Santiago 2:18. Santiago, capítulo 2, versículo 18 al 20. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta, no existe. Por eso, hermanos, todo lo que nosotros tenemos que hacer aquí es estar trabajando en lo que Dios específicamente nos haya llamado a hacer. Obedecerlo con fervor, hacerlo correctamente. Si usted, hermano, dice que cree en Jesús, no basta. Este versículo está bien tremendo y no quiero hablar de más ni decir nada.
pero los demonios también creen. Si yo digo que creo y nada más creo, soy igual que un demonio. Me pongo de ejemplo, no dije de nadie. Si yo digo que creo y no hago nada, soy igual que un demonio. Yo no sé si usted se quiera poner en esa condición. Yo lo ejemplifico así. ¿Cómo puedo romper con esa igualdad con un demonio? Haciendo cosas, haciendo obras, respaldando mi dicho de que yo creo en un Salvador, de que yo creo en Jesús, con obras dignas, hermano, obras de excelencia. Ajá. Ahora, quiero que retomemos el término autor. Ajá. Un autor, hermano, es aquel que compone, es aquel que talla, que quita, que pone. ¿Se imagina a un músico creando una obra musical? ¿Cuántos los músicos aquí me van a entender? ¿Cuánto tiempo lleva crear una pieza? Ajá. Por definición, la música es el arte de combinar sonidos y silencios. Pero ¿cuánto tiempo, cuánto se esmera ese autor para quitar una nota, poner una nota, subirla, bajarla de tono? Ajá. Hay muchas reglas, ¿no? en la música. ¿Cuánto tarda un escultor en crear una pieza? Y talla con cuidado, ajá, y lija, y va quitando todo aquello que no es o que no debe de estar ahí. Si entendemos eso, nosotros somos esa piedra, nosotros somos esas notas musicales en manos del autor, que es Jesucristo. Pero para eso nosotros debemos de dejar al autor. Usted sabe lo que quiera hacer, pieza musical, escultura, poesía, lo que quiera. Lo único que tiene que hacer es dejar que el autor haga su obra en esa pieza que es usted. ¿Qué va a hacer el autor, hermano? Va a quitar, va a poner, va a tallar, va a eliminar cosas, va a poner cosas. Pero si nosotros no dejamos que ese autor saque de él mismo para ponernos, difícilmente, o más bien de imposible, es que podamos dejar que el autor termine su obra en nosotros. Acuérdese del versículo que dice que Él va a regresar. Ajá. Debemos de asegurarnos de algo. De que Jesucristo va a regresar, va a regresar. La pregunta es, ¿va a regresar por mí? ¿Va a regresar por mí? Cristo no es un autor, no es un artista que deje la obra incompleta. Mire, lo vamos a leer. En Filipenses 1:16 dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí quiero tocar la segunda parte del versículo, de nuestro versículo base, que es Hebreos 12:2. Autor y consumador de la fe. Cuando Él consuma esa obra, es cuando venga y nos lleve. Pero nosotros debemos dejar al autor trabajar. Ya lo platicamos. El autor tiene que hacer su trabajo en nosotros, hermanos. No seamos estorbo para el autor. No seamos esa persona que le digamos al escultor cómo hacerle,
Sé que este ejemplo es muy trillado, pero imagínense que el barro cobre vida y le diga al alfarero, no, esta curva que me hiciste no me gusta. O no quiero ser tazón, quiero ser taza. O jarrito. ¿Se imagina eso? ¿Qué pasa con el barro? El barro simplemente toma la forma que el artista le está dando. La música toma esa melodía, esa combinación de sonidos y silencios que el artista le va dando. Hermano, yo le quiero invitar a que dejemos que el autor consuma, termine la obra en nosotros, para que no tengamos esa duda, no de si él va a venir o no. Hermano, disculpe lo que le voy a decir, lo crea usted o no lo crea, Cristo va a regresar. La pregunta es, ¿va a regresar por usted? ¿Va a regresar por mí? Asegurémonos, por favor, de que dejamos trabajar al autor de la fe en nosotros. Asegurémonos, por favor, de no ser ese estorbo. Sé que estas palabras son muy difíciles, muy duras, pero yo quiero que hoy reflexionemos y que hagamos una oración. Primero, reconociendo que Cristo es el autor de la fe, de nuestra fe. Ajá. Reconociendo que Cristo es nuestro Salvador. Y después vamos a decirle, los que quieran decirle, Señor, desde este momento dejo que tú seas ese artista, ese autor en mi vida. Vamos a orar. Señor, en esta noche venimos ante ti, primero dándote gracias porque tú nos explicas esta cualidad, este atributo tuyo. Tú eres, Señor, tú eres la fe misma. Gracias por enseñarnos, gracias por ponernos ejemplos, porque esos ejemplos nos motivan a agradarte, esos ejemplos nos motivan a buscarte. Primeramente quiero, Señor, reconocer que tú eres ese Salvador, que tú eres ese mediador que vino a romper las consecuencias del pecado para dejarnos ese acceso directo a ti, al Padre. Gracias, Señor, gracias por haber hecho ese sacrificio. Y hoy, Señor, públicamente reconozco y quiero pedirte que tú seas ese artista en mi vida, ese artista en mi corazón, ese autor de buenas obras, ese autor de fe, para que puedas terminar esa obra en mí y para que el día que vuelvas, Señor, vuelvas por mí. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a vivirlo. Gracias por ser el autor y consumador de la fe en nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesucristo. Te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues este ha sido otro tema más de este seminario que estamos llevando. La verdad, estamos aprendiendo mucho. ¿Y de quién podemos aprender más que del que nos salvó y del que va a venir, que